4 de la tarde, 4 minutos. Vamos a darle la bienvenida en Radio Buenos Aires a Nazareno Etchepare, analista político. Nazareno, hola, te saludamos Darío Fregoli y Guadalupe Michaelis. ¿Cómo le va? Darío, Guadalupe, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. es un gusto para nosotros poder hablar con el eje puesto en la geopolítica y por supuesto en lo importante que esto puede ser para la gobernabilidad de Javier Milei. Hemos visto algunas muestras que iban en sentido diametralmente opuesto a lo que ha sido, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, lo que estamos viendo ahora, que por un lado Javier Milei, el presidente de la República, está pagando algunos costos propios de lo que fue diciendo antes, durante y después de su campaña electoral, como es en el caso de Brasil, con ese destrato en su momento hacia Lula da Silva, que fue correspondido con su ausencia en la toma de mando. Decir que él no iba a comprometer su moral haciendo negocios con la República Popular China, y horas después de haber asumido, enviarle una carta de disculpas y de alguna manera pedirle a Xi Jinping que interceda para poder seguir accediendo al swap por la delicada situación económica del país. Nos ha pasado también con el caso del Papa Francisco, a quien le dijo que era el representante del maligno, pero el mismo día, un par de días después de que asumió, se derretía todo frente a las cámaras, contando que lo había llamado su santidad, y que de hecho el Papa hizo lo que tenía que hacer como vicario de Cristo y poner la otra mejilla, ¿no? Y además de ser, obviamente, la máxima autoridad del Estado Vaticano, porque uno también se olvida de eso. Y por ejemplo, perdón que haga esta interrupción, Sí. la participación, la presencia de Zelensky también en la Asunción, siendo que es un país que en este momento está atravesado por la guerra, Ucrania, ¿cómo se ve eso internacionalmente? Bueno, sobre la toma de mando hay dos cuestiones a analizar. La primera, que el mundo le dio la espalda a Milei. Esto tenemos que ser muy, muy claros, porque solamente 8 dignatarios vinieron, de los cuales la mayoría son irrelevantes a escala internacional, con todo el respeto que me merecen esos países, pero bueno, no se trataban de las grandes potencias asistiendo a una toma de mando. En el caso de Zelensky, tiene dos aspectos. Uno, de la necesidad del ucraniano de encontrar un apoyo en Latinoamérica, que no lo había tenido hasta ahora, lo cual celebro que el presidente no solamente lo haya invitado, sino que haya escuchado los pedidos, como en el caso del mío, entre otros, que se cedieran esos dos aparatos Milmi 171E de transporte a Ucrania, porque iba a representar el gesto que el mundo libre esperaba de él en relación al tema de la guerra en Europa. Porque no olvidemos que la política está hecha por gestos y definiciones, y ese gesto es muy importante para que el país pueda acceder a beneficios que estamos necesitando en los próximos meses. O sea que, Sí. no, porque como para esto que dicen, Etchepare quiere como abrir un poco las puertas a que esa primera definición de Milei de que solo quería negociar con Israel y Estados Unidos, un poco por ahí queda en desuso al ver que la apertura es mayor. ¿Puede ser que esto sea una lectura así o cree que todavía va a mantener eso de que se va a negociar solamente con esos dos países? No, yo creo que el presidente está aprendiendo a los tumbos qué significa ser primer mandatario y el peso de la agenda internacional. Decir que va solamente a negociar con Israel y los Estados Unidos me parece, es precario, por un lado. Por otro, sí, es acertado en decir, bueno, dentro de lo que es este contexto internacional, en donde el mundo está dividido, por decirlo de una manera así muy amplia, entre China y los Estados Unidos, bueno, tomamos una posición. Ahora, la mención de Israel me parece que no es innecesaria. De hecho, creo que la propia
gente de la colectividad y mismo el Estado de Israel, cuando habla de trasladar la embajada argentina en ese país a Jerusalén, es algo que el propio Estado de Israel no pide. Lo mismo había ocurrido con Donald Trump en los Estados Unidos. Creo que ahí hay una falta de información que estimo que irá corrigiendo con el tiempo. Sí, es muy importante que nuestro país entienda de qué lado del mundo quiere estar parado, porque venimos de un gobierno que se acaba de ir, que había dado el total apoyo y le había abierto las puertas de Latinoamérica a Rusia 2 días antes de la invasión, que adoptamos una vacuna que cuando empezamos a escarbar un poco nos dábamos cuenta que era una patente robada de una vacuna que después no nos iban a aceptar en ningún lado del mundo, que lo padecimos creo que un montón de argentinos. Después nos encontramos que teníamos un avión sancionado por el Departamento del Tesoro con tripulación del SEBIN y de la Guardia Revolucionaria de Irán. Nos hemos encontrado con una cantidad de desprolijidades por parte de la gestión anterior y que esta tiene la posibilidad de ir corrigiendo. Lo que pasa es que también toma tiempo ganarse esa confianza por parte de las grandes potencias, de los países que lideran hoy la economía, la tecnología y demás en el mundo, más aún porque tenemos un presidente que hasta hace 5 minutos se paseaba con una motosierra a los gritos, que se quebraba llorando en televisión. Entonces, a ver, nosotros a la hora de votar podemos hacernos los sonsos, que no lo vemos, pero del otro lado del planeta, los otros países sí lo ven. Entonces, bueno, que nosotros tomemos determinadas decisiones de quienes nos van a liderar, también los grandes países de la Tierra tienen la obligación y van a actuar en consecuencia de decir, bueno, a ver, vamos a dejarlo andar a este presidente, porque hasta ahora nos mostró algo que le hace falta un empujoncito como para que le creamos. ¿Cómo se mueven los gobiernos de otros países? Pregunto como si fuera un niño, lo pregunto esto, porque la verdad que son cosas que por ahí nos exceden, uno no sabe cómo son las relaciones entre países, toca medio de oído y por lo que escucha a veces con algún analista político que habla de geopolítica, pero uno no sabe cómo se manejan los presidentes y los gobiernos en esos acercamientos y en esos alejamientos según declaraciones o no, o es simplemente uno lo que se llama un ser polite. Bueno, pues nosotros, a ver, en nuestro país, a tiempo atrás lo teníamos. Los países de avanzada tienen gobiernos conformados con gente de carrera, que estudia, que se forma para esa tarea específica, que cuando tienen que negociar con otro país mandan negociadores, mientras Argentina mandaba tipos piolas negociando. ¿Pero qué es tipos piolas negociando? Bueno, eso es un concepto argentino. Gente que no tiene formación pero es canchero y no, deja que yo voy y lo negocio. Como si se tratara de todo la compra-venta de un auto usado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y los países de avanzada tienen gente que se especializa en carreras de negociación. Entonces, si vamos a encarar esta nueva etapa, lo que tenemos que hacer es empezar, como te decía hoy, la política son gestos y definiciones. Tenemos que decirle al mundo a través de estos gestos de que estamos dispuestos a ser un país más profesional, más serio, que las construcciones son a largo plazo, que vamos a tener un cierto criterio a la hora de tomar gente en el Estado. No quisiera abusar del ejemplo del caso de la hermana del presidente, porque también creo que nos estaríamos yendo a otro extremo. Me parece que en la presidencia de Mauricio Macri, cuando él decretó que ningún pariente de primer grado podía acceder a la función pública, teniendo en el caso del presidente queriendo dar el ejemplo, me parece que ese fue un extremo que por ejemplo encontrábamos dentro de este gobierno que se fue, o mismo del caso de Gerardo Morales, que tiene a toda la familia en el Estado. Uno tiene que ser en eso coherente. Sí, obviamente que es lógico que a la gente le haga ruido que el mismo día que asume el presidente Milei deroga el decreto de Macri y le da cargo a la hermana y encima le da un cargo con jerarquía ministerial, cuando él
dice, no, yo voy a tener solamente 9 ministerios. Bueno, no estás diciendo toda la verdad, porque creaste secretarías con jerarquía ministerial. Porque acá lo que se trata no es que solamente la palabra ministro, ministerio, es la caja que hay atrás. ¿Cómo nos pueden mirar en el mundo si el plan económico funcionara bien, como para, digamos, incluirnos en un episodio serio de la historia? Porque digamos que desde lo humano, desde lo social, es triste, pero es real que sacando, ¿no?, gente que pueda tener criterio, que sepa que no todo es lo mismo, es mucho más fácil ir a cualquier parte del mundo y decir Argentina, y sí, te dicen Maradona, te dicen Messi, te dicen Gardel, tango, carne, todo muy lindo y muy rico, pero también tenemos una imagen pésima, ¿no? Como de ser tranzas, de ser corruptos, de ser deshonestos, de robarnos toallas de los hoteles, digo, es como una imagen horrible la que tenemos lamentablemente. Y digo, no es el total de la gente que vive en nuestro país. Si esto prospera económicamente, este plan, que creo que estamos todos deseando que así sea, ¿esto podría hacer que las nuevas generaciones vieran una Argentina como la que vieron los que hoy tienen 90 años? Bueno, el ejemplo siempre comienza desde arriba. Si el presidente decide realmente hacer un cambio copernicano del modelo de país, el mundo con el tiempo lo va a ir notando, porque a partir de él para abajo se van a ir consolidando las estructuras del Estado. El tema es que, por ejemplo, ahora designaron a un titular de la AFI que no tiene formación en el área. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando después de que el día que fue a asumir como presidente voló un botellazo y no teníamos una avanzada presidencial que se notaba que no había hecho la tarea para evitar que esas cosas ocurrieran? Si había un segundo tirador de botellazo, ya estábamos hablando de otra situación. Estaríamos lamentando algo, capaz. Entonces, bueno, va a depender del presidente en la toma de decisiones de poner a las personas idóneas para cada uno de los cargos, que si alguien se lleva algo que no corresponde, se lo sancione de la manera adecuada. Y bueno, con el tiempo nos iremos ganando, además, con otras definiciones en cuanto a política exterior, porque hoy estamos padeciendo también los desmanejos de lo que han hecho las administraciones anteriores. Cuando el presidente va con su comitiva a Washington, apenas lo eligen, recordemos que Javier Milei hace un año atrás, un poquito más, decía, no, yo ya tengo asegurado miles de millones de dólares que van a venir, porque en realidad con lo que tengo en el central voy a hacer magia con las LELIX y después van a ganar todos en dólares y nada. Hoy está padeciendo que no le prestaron un centavo, que a veces se comparaba, no sé si se comparaba, pero lo que daba a entender cuando hablaba de Moisés, bueno, miren, la distancia de Egipto a Canaán son 7 días caminando. Moisés se tardó 40 años. Me parece que nos va a tocar la misma. Si nosotros no nos ganamos la confianza del mundo para acceder a créditos e inversiones, vamos a caminar mucho tiempo por el desierto. Nazareno, es siempre un placer escucharlo y le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Saludos. Nazareno Etxepare, analista político, pasaba por Radio Buenos Aires AM 1350.